Todo comenzó una tarde tranquila, una de esas en las que todo parece en calma, pero el destino se prepara para lanzar su golpe más inesperado. Mi nombre es Alejandro, un tipo común, con una vida rutinaria, un trabajo estable, amigos y una familia que me quiere. Aquella tarde, sin embargo, sería la última en la que todo eso tendría sentido. No podría haber imaginado que, al salir de la oficina, mi mundo cambiaría por completo. Mientras caminaba hacia mi auto, un par de camionetas negras aparecieron de la nada. En cuestión de segundos, varios hombres armados con máscaras salieron y me apuntaron con pistolas. Todo ocurrió tan rápido que no tuve tiempo ni de reaccionar. Me golpearon en la cabeza, y antes de perder la conciencia, lo último que escuché fue el rugido de los motores acelerando. Desperté desorientado, con las muñecas atadas y una venda cubriendo mis ojos. Sentía el calor sofocante, el olor a vegetación húmeda, el ruido constante de la jungla. Estábamos en medio de la selva. Había más personas conmigo, podía escuchar sus murmullos, llantos y las cadenas que sonaban cada vez que alguien intentaba moverse. Pasaron varios días hasta que empezamos a comprender qué sucedía. Éramos prisioneros de una banda de secuestradores. Querían dinero, mucho dinero. Habían secuestrado a personas que, según ellos, tenían familiares o amigos con recursos para pagar grandes sumas de rescate. Sin embargo, la mayoría de nosotros éramos simples civiles, atrapados por error o por mala suerte. Si te está gustando mi historia, sígueme para que escuches muchas más como estas y dame un like. Eso me ayudaría muchísimo. El primer mes fue una pesadilla interminable. Cada día era una nueva tortura. Nos interrogaban, nos golpeaban, nos amenazaban. Algunos de mis compañeros no aguantaron la presión. Entre nosotros, había hombres, mujeres e incluso un par de niños. Pero, a pesar de la desesperanza, entre los secuestrados había alguien que me llamó la atención desde el principio, una mujer llamada Elena. Tenía una fortaleza inquebrantable en sus ojos, incluso cuando las circunstancias parecían aplastarnos. Elena y yo comenzamos a hablar en susurros cuando los guardias no prestaban atención. Ella era una periodista que había sido secuestrada mientras investigaba una red de trata de personas en la región. Me contó su historia, y poco a poco, algo dentro de mí empezó a despertar. En medio de ese infierno, el caos y la desesperación, sentí una conexión con ella que no podía explicar. A pesar de todo el sufrimiento, me daba fuerzas. Un día, los secuestradores decidieron aumentar la presión. Trajeron más armas, más hombres, y comenzaron a jugar con nuestras mentes. Las torturas se volvieron más crueles, los castigos más severos. Nos dejaban sin comer durante días, nos amarraban en posiciones incómodas durante horas, e incluso llegaron a obligarnos a ver cómo castigaban a otros para quebrarnos psicológicamente. Sabían que estábamos al límite. Fue en ese momento cuando supe que algo tenía que cambiar. Si no hacíamos nada, si seguíamos esperando que alguien viniera a rescatarnos, todos moriríamos en esa selva. Y más aún, no podía permitir que le hicieran más daño a Elena. Así que empecé a planear. Observé los patrones de los secuestradores, los cambios de guardia, los lugares donde guardaban las armas, las rutas que utilizaban para moverse en la jungla. Hablé con algunos de los otros prisioneros en secreto, y lentamente comenzamos a formar un plan. Era peligroso, pero no teníamos otra opción. La oportunidad llegó una noche de tormenta. El clima era tan intenso que los guardias estaban distraídos y algunos se refugiaron para no mojarse. Fue entonces cuando decidimos actuar. Logramos soltar nuestras ataduras utilizando un trozo de metal que uno de los prisioneros había encontrado semanas antes. Con sigilo, nos movimos por el campamento, neutralizando a los guardias uno por uno. Fue un caos. El corazón me latía tan fuerte que parecía que todos podían escucharlo, pero no podía fallar, no podía permitir que nos atraparan de nuevo. Elena fue clave. Mientras yo y otros liberábamos a los prisioneros, ella encontró una radio en la carpa de los secuestradores y logró enviar una señal de auxilio a las autoridades. Sabíamos que tardarían en llegar, así que nuestra única opción era salir de allí por nuestros propios medios. La jungla se convirtió en nuestro refugio y en nuestro peor enemigo. Caminamos durante días, agotados, hambrientos, pero sin perder la esperanza.
Fue en esos días de huida que Elena y yo nos acercamos aún más. En medio de la oscuridad, bajo las estrellas, nos confesamos lo que sentíamos el uno por el otro. Era extraño enamorarse en medio de tanta desgracia, pero creo que justamente eso nos hacía más fuertes. Nos aferrábamos el uno al otro como la única luz en la inmensa oscuridad que nos rodeaba. Finalmente, después de días de caminar sin rumbo, exhaustos y con pocas fuerzas, llegamos a un pequeño pueblo en las afueras de la selva. Habíamos sobrevivido. Las autoridades locales y militares nos ayudaron, y poco después, toda la operación de los secuestradores fue desmantelada gracias a la información que Elena había recopilado. Nos trataron como héroes, pero para mí, el verdadero premio fue haber encontrado a Elena. Después de todo el caos, nuestras vidas tomaron un rumbo diferente. La experiencia nos cambió a ambos. Dejé mi trabajo, me mudé a otra ciudad, y un año después, Elena y yo nos casamos en una pequeña ceremonia en la playa, lejos del ruido del mundo. Seguíamos luchando con los recuerdos de aquella pesadilla, pero el amor que habíamos encontrado en medio del horror nos mantuvo unidos. Hoy, cuando miro hacia atrás, sé que nada de esto hubiera sido posible sin la fortaleza de Elena y sin la determinación que ambos encontramos para sobrevivir. La selva nos había atrapado, pero juntos habíamos logrado escapar, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y aunque la cicatriz del secuestro nunca desaparezca, cada vez que tomo la mano de Elena, sé que hemos vencido algo mucho más oscuro que la jungla. Así fue como, de ser una víctima más, terminé siendo el héroe de nuestra propia historia. Pero más allá de la gloria, lo único que me importa es haber encontrado el amor en el lugar más inesperado. Dime qué opinas de mi relato y sígueme para más historias así. Sé que las disfrutarás y eso me ayudaría mucho a crecer el canal.